Hola gente de IGEM, nosotros somos el equipo Colombia. Actualmente en este momento estamos Valentina. y Camilo Gómez como representantes con María Consuelo Vanegas. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, magíster en microbiología y tiene una amplia experiencia en investigación en el área de microbiología de alimentos y por eso es con ella con quien vamos a hablar hoy acerca del contexto de nuestro proyecto y el contexto de la problemática de vibrio en alimentos, específicamente en Colombia. Buenos días María Consuelo, gracias por darnos esta oportunidad para entrevistarte. Entonces comenzamos preguntándote si nos puedes decir brevemente tu experiencia en investigación en la microbiología de alimentos y acerca también sobre Vibrio cholera. Ok, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este trabajo. Y bueno, brevemente, como dices tú, entonces, eh, bueno, con respecto a investigación en microbiología de alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos, en el lema trabajamos diferentes patógenos de importancia en inocuidad de alimentos, tanto en el mundo como en Colombia. Listeria monocitógenes, trabajamos E. coli 100 o 157H7, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Cronobacter sakazaki. Bueno, en general, digamos que las bacterias que se consideran en términos generales patógenos clásicos y emergentes como reemergentes en esta área. Nuestra investigación fundamentalmente fue desarrollar métodos de diagnóstico, estandarizarlos y validarlos, sobre todo incluyendo métodos de biología molecular que hasta la fecha no se usaban en Colombia. Iniciamos incluso con métodos de PCR automatizados, con convenios que hicimos con DuPont, y después estandarizamos nuestros propios métodos y hicimos, además de investigación, implementamos estas técnicas para los laboratorios privados del país. Y fue muy interesante porque logramos introducir, digamos, técnicas moleculares en la industria y hoy en día se utilizan a través de toda la conexión empresa con el lema. Esta investigación me hubiera gustado, y creo que lo que está haciendo falta en nuestro país, que se hubiera desarrollado además con nuestras clínicas. Obviamente nosotros no teníamos acceso a esto y tampoco está realmente en la mayoría de estos patógenos muy establecidos en los protocolos de vigilancia epidemiológica que sean de búsqueda y de notificación obligatoria, como Listeria monocitógenes, como 157, la E. coli 157. Entonces, pues de esto no hay mucha información y realmente la mayoría de la investigación que nosotros realizamos, lo realizamos con proyectos donde se trabajaban muestras de industria o muestras que comprábamos en supermercados o en, digamos, lo que normalmente consume la gente. Se aportaron datos interesantes, se encontró prevalencia de todos los patógenos menos de O157, de E. coli 157, perdón. Y esto es interesante porque nosotros empezamos a trabajar más o menos como en el 2000 en el área de microbiología de alimentos, en el grupo de microbiología de alimentos de Ecociencias, y paralelamente digamos que otras universidades en el país también trabajaron algo, pero digamos que por mucho tiempo lideramos esta investigación, sobre todo que trabajamos varios patógenos al tiempo, sobre todo bacterias, virus y parásitos realmente no trabajamos. Solo un proyecto de toxoplasma, de parásitos en agua. Pero en términos generales podríamos decir que en nuestro país es incipiente o más bien deficiente la investigación en esta área, que hay que continuar y que hicimos una labor interesante, pero de nuevo creo que además de identificar las bacterias en los alimentos que están circulando, qué serotipos tienen, de estandarizar los métodos, es muy importante relacionarlo con la prevalencia o la incidencia de estos patógenos ya con las enfermedades para realmente medir la importancia que tienen en salud pública. Pero la información fue útil y pues en este proceso tuvimos oportunidad que muchos estudiantes de pregrado, posgrado, maestría pues practicaran, aprendieran, y muchos están en este momento vinculados a instituciones del Estado o privadas trabajando en inocuidad de alimentos. Eso es con respecto a investigación y a ETAs, pero de ETAs no sé, eh, para redondear y también resumidamente, como un resumen, creo que en nuestro país siguen siendo subestimadas, no son un problema de salud pública número uno, lo sabemos, pero son importantes. Y si comparamos nuestro país con países desarrollados, realmente los países desarrollados las estudian, las investigan, las diagnostican, todos los agentes, tanto físicos, químicos como microbiológicos, y le dan la importancia. Entonces creo que es un área que hay que mejorar a nivel de salud pública
concientizar desde casi que desde escuelas de medicina, de microbiología, de todo, que se le dé la importancia que tiene y mejorar protocolos, mejorar técnicas de diagnóstico, muchas cosas, pero tal vez lo más importante es motivar a la gente y realmente darle la importancia que tiene, porque como son de alimentos, la gente cree que eso no es importante y que eso no tiene un valor, resulta que eso está directamente relacionado con salud pública. Entonces uno se queda aterrado cuando va a otros países y en los congresos siempre hay un tema, o sea, un espacio para este tema o congresos anualmente. En Norteamérica, Canadá, Estados Unidos anualmente hacen congresos buenísimos de esta temática, son 2, 3 días. Entonces creo que tanto en investigación como en salud pública, como en academia y un poco en industria estamos cortos en cuanto a darle la importancia de enfermedades transmitidas por alimentos. Hemos mejorado, estamos mejor que hace unos años, pero nos falta muchísimo. Y mencioné ahí industria porque creo que la industria ha hecho una labor muy importante. ¿Por qué la industria? Porque la industria tiene una responsabilidad social, algunas industrias son muy conscientes de eso, lo hacen por responsabilidad social, pero también hay otras industrias que lo hacen porque simplemente se vuelven barreras de comercio nacional e internacional la presencia de uno de estos patógenos en los alimentos. Entonces fíjense que curiosamente, a pesar de que no sean políticas de salud pública, la industria termina controlando estos patógenos para que no haya enfermedades transmitidas por alimentos y en ese contexto pues se mejora la inocuidad de los mismos. Vale, una pequeña cosita que se me olvidó quizás decir, el lema es el Laboratorio de Ecología Microbiana y Alimentos de la Universidad de los Andes, del que María Consuelo es directora. De hecho, te me adelantaste un poco a la segunda pregunta porque nos diste una descripción bastante robusta de lo que iba a preguntar a continuación, que son las enfermedades transmitidas por alimento, ETA, en Colombia. Entonces aprovecho para seguir con el tema de vibrocólera. ¿Cuáles son los antecedentes de vibrocólera en Colombia? ¿Cuál es la situación actual o qué se puede esperar a futuro acerca de esta bacteria? Como vas a editar, yo puedo decir, yo sabía que después seguía la de ETAs, hice apenas una introducción porque sí quería comentar particularmente cuál es el problema de ETAs. Bueno, entonces vuelvo a hacer la pregunta. No, pues sí, como quieras, particularmente de lo de ETAs. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación general en Colombia en materia de inocuidad de alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs? Bueno, como había mencionado anteriormente, pues no es la mejor, estamos mejor que antes, pero en términos generales yo creo que nuestro país en este momento tiene muy buena legislación, podría ser mejor, pero digamos que está muy bien, tenemos decretos, tenemos protocolos, se han desarrollado, podría decir que en la última década, y si uno mira eso dice, no, esto es una maravilla, realmente estamos bien, porque hay países de pronto de Latinoamérica que no tienen tantos decretos. Pero el problema que tenemos nosotros es que no están totalmente implementados ni vigilados. Eso significa que no hay una implementación desde la industria pequeña, mediana y grande. Y que normalmente se vigila la industria más grande o la mediana. Entonces, mientras esto no sea transversal a todos los sectores de producción de alimentos y además no sea masivo, no se va a lograr mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, porque está escrito el decreto, por ejemplo, de pescados para detectar vibrocólera, pero si no todos los que producen, bueno, no, recolectan, transportan, comercializan pescados, cumplen el decreto, pues no estamos 100% seguros de qué está pasando con el vibrocólera. Por poner un ejemplo, puede que no sea el mejor escenario porque ahí hay una vigilancia más estricta, que es la otra pregunta que viene después. Pero para contextualizarlo, entonces así hay muchos patógenos que nos están buscando, hay mucho comercio informal de alimentos y todo eso está fuera de norma, en términos generales fuera de norma. Entonces existen las leyes, existen los decretos, repito que es una maravilla. Si nos comparamos con el mundo en ETAs y en inocuidad, comparados particularmente con Latinoamérica, yo pienso que estamos muy bien, mejor que otros países, por decir algo, Venezuela, Ecuador, Perú. Estamos paralelos, podríamos decir, considerando, pues, por supuesto, cómo es de inmensa la industria alimenticia en Brasil, pero podemos decir que tenemos modelos de calidad y de inocuidad implementados muy buenos. Entonces, en una época no. Entonces uno pensaba en Argentina, Brasil, Chile, no, nos llevan años luz en este momento, no. Estamos bien.
pero estamos hablando aquí más de industrias grandes, de medianas, donde realmente los cumplen, tienen los recursos, tienen la decisión de gerencia y además les exigen y los vigilan. Entonces, si pensamos en este momento toda esa industria pequeñita y en todas estas industrias informales, ahí es donde puede estar el problema, que desafortunadamente no existen datos reales de cuántos son, pero pueden ser muchos. Eso con respecto a lo que tiene que ver con legislación y cómo afecta eso la inocuidad y las setas y comparándolo con el mundo. Y con respecto ya a enfermedad transmitida de alimento como un hecho o como un evento en salud pública, yo ya había mencionado que no se detectaban y que no existían muchos métodos o métodos disponibles para todos los patógenos sensibles, específicos y rápidos, disponibles además para todos estos tres sectores que estamos hablando, la industria informal, la pequeña, la mediana y pues la industria grande. Pero además de eso, que no se detecten o no se vigilen los patógenos y que para todos no exista una notificación obligatoria, hay un problema muy serio, y es que realmente hay un subregistro de la enfermedad transmitida por alimentos, y yo no me atrevería a decir cuánto. La OMS habla para los países desarrollados de un 5 o un 10%, entonces aquí podríamos pensar que seguramente es mayor, y es que simplemente no vamos a donde el médico cuando estamos enfermos, o si vamos donde el médico cuando estamos enfermos, no se rigen los protocolos, se da un tratamiento y de pronto no se identifica el patógeno, y si se identifica el patógeno no se manda el informe adecuadamente a la entidad que debe recibirlo, y así toda la cadena que está escrita que se debe seguir. Entonces eso lleva al subregistro. No estoy diciendo que en el 100% de los casos se dé, pero sí en un gran porcentaje. Entonces, mientras no tengamos unos datos 100% confiables de los eventos epidemiológicamente, no vamos a poder decir cuáles son los patógenos realmente más importantes, si hay emergentes, si hay reemergentes, y los clásicos. Sabemos en este momento que a nivel de bacterias, la salmonella en general y estafilococcus aureus siempre están entre el primer y segundo lugar, y es muy similar a Latinoamérica, pero los parásitos juegan un papel importantísimo y realmente no hay una notificación, una epidemiología concreta de parásitos. Virus siempre a nivel mundial son importantes, ya países que los detectan, y en nuestro país estamos en el proceso, si uno revisa epidemiología, donde aparece un porcentaje muy alto de no identificados o de virus y punto, pero no se sabe cuáles. Entonces, mientras no se identifiquen, pues tampoco se pueden desarrollar unos programas de prevención, de control adecuados. Entonces, creo que ese es el problema más grave, es que existe muy buena voluntad, existen políticas de epidemiología, están los protocolos, pero tal vez nuestro país está fallando en el sistema de vigilancia y lo que les decía, e implementación. Y pues ya se imaginarán ustedes todos los problemas que tenemos, que hacen que al final estos protocolos no se puedan desarrollar adecuadamente en un municipio de La Guajira, un municipio de Chocó, un municipio de Putumayo, por ponerles Nariño, por ponerles algunos ejemplos. Entonces es un tema que está directamente relacionado con la situación socioeconómica, con muchas... Entonces, ¿cuál es la situación general en Colombia en materia de inocuidad de alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs? Bueno, como había mencionado anteriormente, pues no es la mejor, estamos mejor que antes, pero en términos generales yo creo que nuestro país en este momento tiene muy buena legislación, podría ser mejor, pero digamos que está muy bien, tenemos decretos, tenemos protocolos, se han desarrollado, podría decir que en la última década, y si uno mira eso dice, no, esto es una maravilla, realmente estamos bien, porque hay países de pronto de Latinoamérica que no tienen tantos decretos. Pero el problema que tenemos nosotros es que no están totalmente implementados ni vigilados. Eso significa que no hay una implementación desde la industria pequeña, mediana y grande, y que normalmente se vigila la industria más grande o la mediana. Entonces, mientras esto no sea transversal a todos los sectores de producción de alimentos y además no sea masivo, no se va a lograr mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, porque está escrito el decreto, por ejemplo, de pescados para detectar vibrio cólera, pero si no todos los que producen, bueno, no, recolectan, transportan, comercializan pescados, cumplen el decreto, pues no estamos 100% seguros de qué está pasando con el vibrio cólera, por poner un ejemplo. Puede que no sea el mejor escenario porque ahí hay una vigilancia más estricta, que es la otra pregunta que viene después.
pero para contextualizarlo. Entonces así hay muchos patógenos que nos están buscando, hay mucho comercio informal de alimentos y todo eso está fuera de norma, en términos generales fuera de norma. Entonces existen las leyes, existen los decretos, repito que es una maravilla. Si los comparamos con el mundo en ETAs y en inocuidad, comparados particularmente con Latinoamérica, yo pienso que estamos muy bien, mejor que otros países, por decir algo, Venezuela, Ecuador, Perú. Estamos paralelos, podríamos decir, considerando, pues, por supuesto, cómo es de inmensa la industria alimenticia en Brasil, pero podemos decir que tenemos modelos de calidad y de inocuidad implementados muy buenos. Entonces, en una época no. Entonces uno pensaba en Argentina, Brasil, Chile, no, nos llevan años luz, en este momento no. Estamos bien. Pero estamos hablando aquí más de industrias grandes, de medianas, donde realmente los cumplen, tienen los recursos, tienen la decisión de gerencia y además les exigen y los vigilan. Entonces, si pensamos en este momento en toda esa industria pequeñita y en todas estas industrias informales, ahí es donde puede estar el problema, que desafortunadamente no existen datos reales de cuántos son, pero pueden ser muchos. Eso con respecto a lo que tiene que ver con legislación y cómo afecta eso la inocuidad y las setas y comparándolo con el mundo. Y con respecto ya a enfermedad transmitida de alimento como un hecho o como un evento en salud pública, yo ya había mencionado que no se detectaban y que no existían muchos métodos o métodos disponibles para todos los patógenos sensibles, específicos y rápidos, disponibles además para todos estos tres sectores que estamos hablando, la industria informal, la pequeña, la mediana y pues la industria grande. Pero además de eso, que no se detecten o no se vigilen los patógenos y que para todos no exista una notificación obligatoria, hay un problema muy serio y es que realmente hay un subregistro de la enfermedad transmitida por alimentos, yo no me atrevería a decir cuánto. La OMS habla para los países desarrollados de un 5 o un 10%, entonces aquí podríamos pensar que seguramente es mayor, y es que simplemente no vamos a donde el médico cuando estamos enfermos, o si vamos donde el médico cuando estamos enfermos, no se rigen los protocolos, se da un tratamiento y de pronto no se identifica el patógeno, y si se identifica el patógeno no se manda el informe adecuadamente a la entidad que debe recibirlo, y así toda la cadena que está escrita que se debe seguir. Entonces eso lleva al subregistro. No estoy diciendo que en el 100% de los casos se dé, pero sí en un gran porcentaje. Entonces, mientras no tengamos unos datos 100% confiables de los eventos epidemiológicamente, no vamos a poder decir cuáles son los patógenos realmente más importantes, si hay emergentes, si hay reemergentes, y los clásicos. Sabemos en este momento que a nivel de bacterias, la salmonela en general y estafilococo aureus siempre están entre el primer y segundo lugar, y es muy similar a Latinoamérica. Pero los parásitos juegan un papel importantísimo y realmente no hay una notificación y una epidemiología concreta de parásitos. Virus siempre a nivel mundial son importantes, ya países que los detectan, y en nuestro país estamos en el proceso, si uno revisa epidemiología, donde aparece un porcentaje muy alto de no identificados o de virus y punto, pero no se sabe cuáles. Entonces, mientras no se identifiquen, pues tampoco se pueden desarrollar unos programas de prevención, de control adecuados. Entonces, creo que ese es el problema más grave, es que existe muy buena voluntad, existen políticas de epidemiología, están los protocolos, pero tal vez nuestro país está fallando en el sistema de vigilancia y lo que les decía, e implementación. Y pues ya se imaginarán ustedes todos los problemas que tenemos que hacen que al final estos protocolos no se puedan desarrollar adecuadamente en un municipio de La Guajira, en un municipio de Chocó, un municipio de Putumayo, por ponerles Nariño, por ponerles algunos ejemplos. Entonces es un tema que está directamente relacionado con la situación socioeconómica, con muchos aspectos del país. Y eso es una barrera para que realmente, digamos, conocemos la situación de ETAs en nuestro país y está por lo menos lo más cercano, lo más aproximado. Entonces, pues hablamos y se conocen y hablamos de lo común y corriente, y hay interacción entre industria, gobierno, academia, pero no como otros países que tienen unos datos más concretos. O sea que, a grandes rasgos, hay una muy buena legislación. El problema es que a la hora de aplicarla lo que se obtiene es subestimación de los datos, ¿verdad? Hay una muy buena legislación, ¿y qué, perdón? El problema al aplicarlo es que lo que se obtiene es una subestimación de los datos, precisamente porque no se está haciendo la aplicación al 100% como se debería. Sí, por muchos factores. No hay una implementación adecuada.
Sí. Vale, gracias. Entonces esa es parte del problema. Y no solo me imagino en ETA, sino en muchas otras enfermedades de pronto. Yo quería hablar respecto a la legislación porque es muy interesante. De pronto dirán, bueno, ¿y por qué hay tanta legislación? Hay legislación para cárnicos, para lácteos, para lo que quieran en este momento. Y todo esto fue motivado por los tratados del TLC. Colombia necesitaba cumplir con los requisitos internacionales, entonces indirectamente empezaron a exigirle más a las industrias, pero por eso digo, muy pensado en las grandes industrias. Entonces sí, que no tengan esto, que se exija esto y esto, entonces fue bueno, porque a la vez pues nos dejaron en estos 10 últimos, empezó con el último gobierno, en estos 10 últimos años, pues, muchos decretos nuevos, actualizados, pues ustedes revisan la legislación de esto, antes era del 70 y pico, 79, del 80. Entonces ya tenemos, los últimos decretos todos son del 2000 algo. Es una maravilla porque al menos están actualizados y todo y existen, pero no se cumplen, creo yo, 100%. No creo que esté equivocada. Veo. Y ya enfocándonos un poco más en nuestra bacteria del proyecto, o sea, Vibrio cólera, ¿qué antecedentes existen en Colombia de esta bacteria en el mundo y cuál es su situación actual o qué podemos esperar a futuro acerca de la infección por Vibrio cólera? Bueno, entonces, empecemos por el mundial y ahí nos vamos metiendo con Vale. Realmente en este momento han pasado 7 pandemias y es hasta donde sé, tal vez el único patógeno que ha tenido tantas pandemias. Y si uno mira las pandemias, la mayoría son por virus. Creo que otra es por peste y el resto es cólera. Eso es maravilloso, pues, digamos, el efecto a nivel epidemiológico y empieza como en 1800, empiezan las pandemias. Y lo curioso es que uno revisa esto y cada pandemia dura un jurgo de años. La última empezó hace más, a ver, en 1991, no sé cuántos años exactamente da, en la 7ª pandemia. Y antes de esa pandemia, todos los virus eran el clásico. Y esta pandemia se caracteriza, pues siempre se originan en India, en Bangladesh, esta se origina allí. Y es un vibrio nuevo, el vibrio cólera, biotipo el toro. Y eso es lo que lo diferencia a las otras. Y esta pandemia, uno esperaría que por fechas, porque tiene, digamos que hay casos endémicos y hay brotes en algunos sitios, en fin, pero uno esperaría que la hubieran cortado. Si uno revisa OMS, realmente seguimos en la misma. Y la continuación, así como los últimos datos evidentes ya, para contextualizar desde 1991 a nuestra fecha, es en el 2010 cuando empieza el número de casos que se acelera, pues que se dispara en Haití. Antes de esto, entonces, para ya meternos, porque como vemos es mundial, para meternos en América, en el inicio de la última pandemia, empieza en 1991. Y han confirmado que es la misma cepa de Bangladesh. Estados Unidos ha hecho estudios y en general en CDC de Atlanta, un 95% de homología con la que también está en Haití. Y entonces esta cepa empieza en ese momento en el 91, entra por Perú, toda la costa pacífica, sube a Ecuador y llega a Colombia. En Colombia después llega a 16 países y disminuye. Nuestro país estuvo del 91 como hasta el 99 con diferentes picos. Hay un pico en el 95, después en el 99 13 casos y desaparece. Desaparece, me refiero a que baja el número de casos, no hay reportes acá en el país hasta el 2004 donde se reportan 5 casos. Y después del 2004 oficialmente, recuerden lo que es el caso, ¿cómo se llama? Sospechoso, y después el caso confirmado, casos confirmados de vibrio cólera de pacientes por el Instituto Nacional de Salud no aparecen después del 2004. O sea que del 2004 al 2014, llevamos 10 años, no hay casos de vibrio cólera. Pero mundialmente se le ha tenido mucho miedo a esta bacteria, pues 7 pandemias. Y además que como es una toxoinfección que genera una diarrea aguda, sin fiebre y muy rápida, que puede causar la muerte en pacientes, en niños, en cuestión de horas, y hay que atacar rapidísimo, pues tratar, me refiero a dar el tratamiento adecuado. Entonces, pues se despertó una alerta cuando empezaron a aparecer los casos en Haití en el 2010, que de nuevo pues fue por todo el tema del desastre natural que hubo y en fin. Y de ahí se generó otro foco dentro de esa misma pandemia. Entonces hay datos de Haití, hay datos en República Dominicana, obviamente por su cercanía. Todo el tema de turismo, de comercio nacional e internacional hace que esto sea realmente fácil de transmitir y de ahí hay casos importados a Venezuela. Y es curioso porque Venezuela no pasó acá,
México ha reportado incluso ahorita en el 2014 datos, son brotes así esporádicos. No ha sido masiva, es algo que no se sabe por qué, es la misma cepa y es algo que siempre las personas que estudian el tema del vibrio, de los virus en general, vibrio cólera, consideran que hay aspectos de la ecología y de la epidemiología que aún no se conocen, que hace que de un momento a otro se dispare, y fuera de los factores de riesgo que se conocen, digamos, pobreza, todas esas condiciones, mala calidad de agua y todo eso, hay algo que aún no es muy claro. Y entonces eso hace que todo el tiempo esté la gente alerta, y por eso el Sistema Nacional de Salud en el 2010 sacó un comunicado donde decía: vamos a desarrollar, comunicado oficial, vamos a desarrollar un plan de contingencia en el sistema de salud, y desarrollan un tremendo plan de contingencia. En el 2011 ya existe, donde involucra todo, todo el territorio. De nuevo, muy buena legislación que se debe hacer, los pacientes, los alimentos, se vigila el agua, todos los puertos de entrada, todo. Y pienso que se ha implementado, ponen todo el cronograma, todas las condiciones para implementarlo. Estamos en el 2014, no ha vuelto a haber casos, nos están protegiendo, pienso que ha funcionado. Y lo más interesante de esto, pues para también unirlo con el tema de ustedes, es que se sigue trabajando el protocolo de la OMS para aislamiento, todo. Y además eso es bueno, porque uno diría, bueno, ¿por qué no están haciendo PCR? ¿No están utilizando otra metodología? No, porque ellos lo tienen, el Instituto Nacional de Salud tienen que estandarizar y validar un método y dárselo a todo el país. Entonces tienen que hacer un método que en teoría pueda hacer todo el país. Entonces, usar lo clásico que ustedes ven en el laboratorio, el TCBS, el preenriquecimiento, todo esto, y la serología, y para identificar el tipo, el O1 y todo el cuento. El punto está en que esto ha sido muy bueno, y por año se pueden encontrar los datos de los alimentos y de los de agua, de alimentos, y de los casos clínicos sospechosos de tener vibrio cólera, y como de esa cantidad, que a veces son 50, a veces son 70, diferentes números, al final no hay ninguno. Y otra cosa que me parece interesante en ese proceso, resultado de su plan de contingencia, directamente relacionado con el diagnóstico y el aislamiento, que es lo que nos interesa en este caso, es cómo han encontrado, al contrario, otras bacterias. Entonces han encontrado presencia en esos protocolos de bacterias interferentes, pseudomonas, en mayor porcentaje aeromonas, algunos entéricos e incluso otros vivos. Entonces ha sido interesante porque están de alguna forma detectando patógenos que pueden estar asociados a enfermedad diarreica aguda, que no son virus y que no se están vigilando de nuevo en el sistema de ETAs, que no se están detectando y que podrían estar teniendo un papel importante como agentes de ETAs o de EDAs en nuestro país. Bueno, María Consuelo, acabas de mencionar que hay otros Vibrio, entonces nosotros queremos saber específicamente si existen otras bacterias del género Vibrio patógenas de humanos transmitidas por alimentos. Sí, varias especies. Está Vibrio salginolíticos, Vibrio parahemolíticos, Vibrio vinificus, y esos son los tres más importantes a nivel mundial. El alginolíticos y el parahemolíticos de toda la vida se han conocido como clásicos patógenos, pero son muy importantes, digamos, en epidemiología, o eran muy importantes en países donde se consumía pescado crudo, en el oriente, y realmente aquí nunca les dábamos mayor importancia. El otro, el Magnificus, es nuevo, apareció hace unos 10, 15 años, entonces es un vibrio emergente. O sea, no es que haya aparecido, la especie ha existido, pero se volvió patógeno en los últimos años, o hay reportes relacionados con su patogenicidad en los últimos años. Las otras dos bacterias, parahemolíticos y alginolíticos, como les decía, eran muy importantes antes en el Oriente, pero también en los últimos 15 años empezaron a tomar mucha importancia en todo lo que Norteamérica y Latinoamérica. Es así que la FAO ha organizado varios talleres, hay una red de análisis de riesgos en todo lo que es pescados y mariscos para vibrio alginolíticos. El parahemolítico no se ha encontrado tanto acá, y países como Chile, Argentina, Brasil, no estoy segura si Perú, pero México sí, y toda la parte de Estados Unidos que tiene, que está relacionado con el Golfo de México. Toda esta parte
o por decir algo, Estados Unidos también, pero como esa zona, se han visto casos y reportes de casos aislados y brotes por ETAs, por vibroalginolíticos. Entonces, como es de tanta importancia, se creó esa red para evitar, y han trabajado personas, científicos maravillosos. Esta red han hecho muchas reuniones y todos están coordinados. Nosotros no trabajamos en esto, no estamos metidos porque finalmente alginolíticos aquí nunca se ha diagnosticado, y hay algo de nuevo. Parece que en los sitios, por ejemplo en Puerto Montt, en Chile, en diferentes sitios, hay algo en la ecología que hace que esté el vibrio, y obviamente tiene mucho que ver con las estaciones. Entonces hay ecólogos que se dedican a trabajar y estudiar todo esto, muchos microbiólogos que trabajan en microbiología predictiva, tratando de predecir cuáles son las condiciones y cuáles son las etapas donde se pueden disparar los números. Pero para esos países esta bacteria es un problema, como decir para nosotros Staphylococcus aureus o salmonella. Y que me acuerdo es porque pues les traía esta operación porque alguna vez, no sé, hace unos 3 o 4 años en un foro precisamente de análisis de riesgos con la FAO, preguntaron, estábamos todos los países, estaban los laboratorios de salud pública y algunos profesores investigadores, y estábamos todos los representantes de Latinoamérica, y preguntaron, si ustedes tienen que hacer en este momento un análisis de riesgos de alimentos, ¿qué bacterias escogerían y qué alimento? Porque eso se escoge una bacteria con una matriz. Y yo inmediatamente pensé, dije, no, pues Listeria monocytogenes va a decir todo el mundo. Y la sorpresa cuando levantaron todos los países, todos estos que les estoy diciendo, de vibroalginolíticos, y de ahí empezó la red, y ahí la FAO empezó a apoyarlos, porque para ellos es un problema seriosísimo, tanto en comercio internacional como problemas de salud pública. Entonces, sí existen. En nuestro país, sí, hace como 2 años, también otro taller de la FAO que yo asistí, estuvimos revisando con una trabajadora del tema ambiental en Santa Marta. Ella trabajaba con todo el tema de recolección de costas, hicimos toda la revisión de vibroparahemolíticos y alginolíticos en nuestro país, y hay un artículo, hasta donde me acuerdo, está repetido en 2 revistas. Y si ustedes revisan ese artículo, yo ahorita no me acuerdo del nombre ni nada, es curiosísimo porque reportan una incidencia como del 19%, algo así, pero está mal sacado el dato. O sea, realmente científicamente no es un buen documento. Entonces, yo no les puedo decir que no exista, lo que les puedo decir es que no existe una buena investigación que nos evidencie que no hay. Pero epidemiológicamente, a nivel de salud pública, tampoco hay muchos reportes de eso. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos de ETAs. En nuestro país no se busca ni se vigila. Entonces se podría confundir con otra cosa. Mientras que en estos países sí lo buscan particularmente. Entonces en ese tema no puedo decirles con precisión qué tan importante en esas zonas pueden ser estos patógenos, pero sí existen. Y el Vulnificus ha sido muy reportado en Estados Unidos. No conozco reportes de Latinoamérica, y también puede causar ETAs, pero también causa otros problemas de otros tipos de enfermedades. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante crees que es buscar Vibrio SP? O sea, cuando uno lo dice así como Vibrio SP. Sí, o especies. Eso, especies de Vibrio, me gusta más. Eso, entonces, otra vez. ¿Qué tan importante crees que es buscar especies de Vibrio en alimentos? ¿Y se hace actualmente como se debería? Sí, pues mira, lo que les contaba, este plan de contingencia, de hecho antes del plan de contingencia existía el protocolo nacional, que siempre los protocolos de búsqueda, tanto de salud pública como de alimentos, parten del Instituto Nacional de Salud y del INVIMA. Entonces existía, pero con este plan de contingencia como que se ratificó cuál debe ser la metodología. Y es curioso que cuando uno revisa, tocaría de todas formas confirmar con el gobierno cómo está funcionando en aguas y en pacientes. Detectan como Vibrio SP, o especies de Vibrio SPP. Y en alimentos, como además el decreto actual de alimentos de pescados y derivados, productos relacionados con pescados, exige la búsqueda de Vibrio cólera. Entonces en alimentos buscan específicamente Vibrio cólera, con la metodología que les cuento hasta serotipificación. Y lo que buscan es el O1, fundamentalmente, epidemiológico, toxicológico, en fin. Pero es curioso porque sí hay reportes que lo buscan como SP. O sea, como si solo al identificar Vibrio ya lo podría. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues, ¿cuál de los dos se debe buscar? Creo que si miramos desde el tema de enfermedades transmitidas por alimentos y de inocuidad y de salud pública, pues qué bueno poder detectar
de esos vibrios SP, qué especies son para poder contestar esas preguntas. Tenemos vibrios boníficos, tenemos alginolíticos, el paramótico sí es muy de oriente, pero bueno, ¿qué está pasando con el alginolíticos en nuestro país por lo menos? Y también cuando sea necesario identificar vibrio cólera como tal. Entonces, creo que si solo se identifica vibrio SP, nos quedaríamos con un vacío, tanto sobre todo para epidemiología. Y también la legislación, porque repito, la legislación solo pide, especifica que se deba buscar vibrio cólera en el pescado. Entonces, si tú haces una muestra de pescado y detectas vibrio SP, no estás contestando, te toca confirmar. ¿Me explico? Pero si a nivel epidemiológico se buscara solo vibrio SP, pues no se están contestando las otras preguntas. Entonces depende del alcance que se quiera. Yo sería partidaria que se identificaran todas las especies de todos los virus de los aislamientos. Tan es así que revisando la literatura el año pasado, porque es que además para esto no encontré el documento, hay un artículo que saca el Instituto Nacional de Salud y lo estuvimos revisando con un estudiante el semestre pasado y ponen una cantidad de datos. Entonces cuando tú lees, tú dices, uy, no, qué cantidad de cosas que hay y todo, y empiezas a mirar los porcentajes finalmente son bajísimos, y dice vibrio SP, y tú dices, ¿y esto qué dice? Lástima que no tengo el dato aquí, pero se los puedo averiguar solo para que tengan, no tuve el tiempo de confirmar esa información, pero eso como que apoya lo que les estoy diciendo. Entonces uno al final dice, bueno, pues realmente no es tan importante el vibrio acá, porque si este porcentaje, por decir algo X, y de ahí vibrio SP, pues ¿cuáles son? Pues obviamente no había vibrio cólera, pero ¿cuáles son los vibrios? Dentro de una cantidad de alimentos están ocupando un porcentaje muy bajito. Entonces es un porcentaje bajito y fuera de eso no sabemos, entonces qué importancia realmente tiene en salud pública. Hay que definir y especificar esos diagnósticos para realmente contestar la importancia que puedan tener en inocuidad, en salud pública, en ETAs, en todo. Y de pronto a futuro sugerir cambios en legislación o algo dependiendo de esos resultados. Pero esta investigación creo que se debería hacer. Tanto desde academia o centros de investigación como, no sé si de pronto desde el Estado. Pero es que el Estado no investiga, ¿no? Sino ellos legislan. Pero la legislación en alimentos es la que, concluyendo, en alimentos se busca vibrio cólera en pescados y derivados, por un decreto que hay. Y en salud pública es de notificación obligatoria el cólera. Es una de las enfermedades que a nivel mundial todos los países la deben reportar en una red especial de la OMS. O sea, no hay caso de cólera que está confirmado y que quede sin reportar, no, todo se tiene que reportar. Pero entonces fíjense que estamos hablando solo de vibrio cólera. Nuevamente, los otros están volando. La información no se está buscando por las técnicas que existen. Entonces, teniendo en cuenta esto que mencionas de las técnicas, ¿qué opinas del desarrollo de nuevos sensores rápidos de vibrio SP en alimentos? Pues es muy bueno, y lo hablábamos que se están necesitando técnicas nuevas, métodos sensibles, específicos, rápidos, y por eso cuando hablaba con ustedes sobre el proyecto les preguntaba hasta qué punto puede detectar vibrio cólera o vibrio SP. Si se detecta vibrio SP, es una maravilla y puede servir como una técnica de tamizaje. Entonces fíjense que en ese contexto sería una maravilla, pues por todo lo que hemos hablado de pues, avances, tecnología de punta, sobre todo que sean específicos y sensibles. Eso le da seguridad a cualquier persona que va a trabajar muestras clínicas o de alimentos o en fin, y qué bueno que también lo llevaran. Si el método funciona, pues seguramente también va a funcionar para muestras clínicas. Entonces, si se hace un tamizaje y ya se sabe que hay un virus, pues es más fácil, porque teniéndolo allí ya solo se hace una prueba, una o dos pruebas para saber cuál es, pero se ha ganado mucho tiempo, porque ¿en cuánto tiempo lo podrían hacer ustedes? No sé, ¿en horas? Cuestión de, ¿para cuánto? Alrededor de 12 horas, un cultivo overnight sería. Listo, en 12 horas se tiene un resultado. Hay un nuevo vibrio que con el otro método no se tiene. Y de ahí se podría pasar a otra prueba, de pronto rápida, para que se logre identificar cólera o las otras especies. Importante que sea cólera y el serotipo de cólera para que epidemiológicamente sea viable. ¿Y qué piensas del uso de biología sintética en el desarrollo de estos sensores? No, pues me parece una maravilla que ustedes estén y que desde aquí de la universidad se esté trabajando y se incluya toda esta metodología para las cuales ustedes están capacitados en problemas de salud pública, en problemas que tienen que ver con la industria y con la vida no solo de los colombianos, sino que es un problema, en este caso, de cólera a nivel mundial.
porque como les decía, son 7 pandemias. ¿Mm? Yo sé que puede sonar poco científico, pero es que no hay una respuesta frente a eso. Hay un temor de salud pública, por eso que desarrollaron esta situación de contingencia, porque hay factores de riesgo que están presentes, pero hay algo más que aún no se sabe que hace que de pronto se disparen las epidemias y las pandemias con cólera. Entonces, por eso es un microorganismo que se respeta muchísimo. Les digo que pues, científicamente no hay un evento, una causa específica que digas que es por esto, porque han sido diferentes las causas en las 7 pandemias. Pero como existe ese temor, pues pienso que es perfectamente necesario y útil que utilicen tecnología de punta, el conocimiento que ustedes tienen para desarrollar nuevos métodos. Me parece maravilloso que lo incursionen con cosas aplicadas. Los que han tomado clases conmigo saben que me gusta como que la ciencia la llevemos a problemas reales. En este momento hidrocolera no es el problema número 1 en Colombia, pero qué bueno tener unas técnicas que hagan tamizaje y diagnóstico rápido y nos permitan seguir estando tranquilos por mucho tiempo, o que si hay una alerta se puedan tomar todas las medidas que están escritas en ese plan de contingencia rápidamente y que no sea tarde, que tal vez con los métodos, a pesar de que todos lo tienen previsto, se supone que tienen una red de comunicación perfecta, pero pues no es lo mismo que si se demoran 2 días diagnosticando, 3 días, qué está pasando con los pacientes, la contaminación, ustedes saben cómo son las enfermedades, la diseminación puede ser mucho más rápida, mientras que esto permitiría un diagnóstico rápido y parar un problema, controlarlo, que es la idea. Para eso se hacen estos diagnósticos y pues yo los felicito y la verdad que les deseo además los mejores éxitos y los mejores resultados, porque sería muy bueno, novedoso y repito, basados en unos conocimientos científicos muy sólidos. Bueno, y finalmente queríamos saber si tienes algún comentario, sugerencia, crítica a nuestro proyecto. Pues el otro día comentábamos que el tema de la cantidad de bacterias, como aclarar eso, pero ya lo aclaraste con poca cantidad, pues como que el montaje que hagan, ustedes piensen en todas las posibilidades de falsos positivos o falsos negativos, y ustedes, por eso hablábamos de si detectaba vibrio especie o vibrio cólera, entonces ustedes me ratifican ahora que se detecta vibrio especie, ¿cierto? Posibilidad de detectar vibrio cólera con el mismo sistema. Son pruebas a futuro que tenemos que hacer. Porque sería ideal. Que estamos usando los genes de cólera, pero no sabemos exactamente cuál sería la especificidad del sistema final. Porque de pronto estoy siendo muy cerrada o específica, pero si esto se piensa implementar para industria, la legislación pide vibrio cólera. Entonces, si es para industria, como ustedes lo piensan hacer en alimentos, para Colombia, es vibrio cólera. Entonces, tengan en cuenta eso, porque si no estaría enfocado. Si lo piensan utilizar para clínica, también hay que identificar un caso, la diferencia entre un caso probable y un caso confirmado es que el confirmado debe tener identificado el agente etiológico en el alimento o en la fuente, en la causa y en el paciente idealmente. Entonces también ahí no les podría servir. Entonces mi sugerencia es, si tienen ya todo estructurado, intenten un poquito más, porque eso sería la maravilla. No es que sea una contradicción con lo que estábamos hablando, no es que sea malo detectar, o sea, que no esté bien detectar vibrio SP, porque como tamizaje puede ser útil, pero si es una cosa contundente, un diagnóstico que va realmente a acomodarse a lo que en este momento está pidiendo la ley en clínica y en alimentos y agua, debe ser vibrio cólera o 101, biotipo del toro. Esa es que igual los genes pueden ser comunes y el sistema puede ser similar. Tocaría verificar eso. Esa sería mi sugerencia. Yo no sé si les cambiaría todo, espero que no, pero sí sería el gol, sí sería la maravilla. Pero si no, yo lo propondría como prueba de tamizaje. Pero para esto de todas formas revisen si quieren la legislación, las cosas, para que no sea solo lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes realmente vean qué se está pidiendo. Porque eso me parece interesante, como ajustar la ciencia, la investigación a qué es lo que está pasando. Sobre todo que esto lo están pensando ustedes para Colombia inicialmente, ¿o no? Sí, pues sería el primer contexto en el que se... Sí, no sé cómo es la situación a nivel del mundo en alimentos. Piden vibrio cólera, por supuesto. Y piden vibrio cólera a los pacientes, pero no sé si en un momento dado en otros países sí se acepte vibrio SP como prueba y ya.
Tocaría revisar eso porque en eso les serviría para justificar el vibrio SP. SP o SPP. Bueno, María Consuelo, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Y Nada, solo que volverte a agradecer por tu tiempo y por todas las sugerencias y la información muy valiosa que nos acabaste de brindarme. Ay, bueno, muchas gracias a ustedes. Espero realmente que sea útil y cualquier cosa aquí a la orden, cualquier inquietud, con gusto. Vale, muchas gracias. listo, gracias. Y